Al sur del sur, donde el viento sopla distinto y el alma del pueblo vibra con otro ritmo, nació un club que no tardó en transformarse en bandera. No fue fundado por los poderosos, ni acogido en salones dorados. Fue construido por manos comunes, por corazones encendidos, por gente que buscaba más que fútbol, buscaba identidad. El Internacional no nació grande por títulos, sino por lo que representaba. En una época donde la exclusión era norma, el Colorado abrió sus puertas a todos, blancos, negros, pobres, inmigrantes, trabajadores. Todos encontraron allí un refugio, y así, ladrillo por ladrillo, se erigió algo más que un equipo, una causa, una cruzada con camiseta roja y alma inquebrantable. Llevar el escudo del Inter no es solo vestir colores. Es caminar con la historia de un pueblo que aprendió a resistir, que supo hacer de sus derrotas cimientos y de sus victorias himnos. Cada rincón del Beira-Río guarda un secreto, un recuerdo, un eco que aún resuena. Porque ese estadio no es solo cemento y gradas, es santuario. Es donde la voz del hincha se vuelve rezo, donde el corazón se acelera como tambor de guerra. Allí no se juega, se lucha, y el Internacional, con cada generación, fue escribiendo su historia como un río de sangre viva, con ídolos que brotaron del suelo, con títulos que llegaron tras 1000 batallas, con una hinchada que no abandona ni en el diluvio ni en el desierto. En 2006, el mundo conoció lo que en Porto Alegre ya se sabía, que el Inter era más que un club, era destino, era alma, y cuando llegó la hora de enfrentarse al todopoderoso Barcelona, nadie apostaba por el Colorado, nadie, excepto los que llevan su escudo tatuado en la piel. Mientras el planeta veía a Ronaldinho, a Deco, a Iniesta, los colorados veían la oportunidad de demostrar que la grandeza no se mide en nombres, sino en corazón. Y fue con ese corazón, con esa entrega, con esa convicción brutal de que el imposible no existe, que el Inter tocó el cielo. Adriano Gabiru, eterno, escribió, con su gol, una página sagrada. El mundo se rindió ante un equipo que no jugó como víctima, sino como heredero de una historia forjada a fuego. El Inter no ganó solo un título, se convirtió en leyenda. Ese 17 de diciembre no fue solo una final, fue un acto de justicia emocional. Fue el día en que el Club del Pueblo le dijo al mundo que los sueños nacidos en las tribunas de concreto también pueden conquistar los templos del fútbol global. Y desde entonces, el Inter no volvió a ser el mismo, porque ya no era solo un campeón, era un símbolo, un testimonio vivo de que la pasión, la organización y el carácter pueden derribar gigantes. No importan los presupuestos, no importan las estrellas, importa el alma. Y ese día, el alma colorada fue más grande que cualquier galáctico. Ese partido quedó tatuado en la historia, no solo por el resultado, sino por lo que representó. Porque cuando un club del sur del mundo derriba al gigante europeo, algo cambia para siempre. Pero la historia del Internacional no se resume en una copa, ni siquiera en muchas. Se trata de una continuidad de momentos que arden, que educan, que emocionan. El Inter fue muchas veces el faro en medio de la niebla, fue el grito del obrero, el canto del inmigrante, el orgullo del gaucho. No siempre fue el más poderoso, no siempre fue el favorito, pero siempre estuvo, siempre resistió, y esa constancia, esa presencia silenciosa que atraviesa generaciones, es lo que lo convierte en eterno. El Inter no se impone con ruido, se instala con significado. En cada rincón de Porto Alegre, en cada calle de Río Grande do Sul, hay una historia que comienza con «Yo me hice del Inter por» y termina con ojos brillando. Los colores no son casuales. El rojo del Inter no es solo tinta, es sangre, es fuego, es pasión que no se apaga. Y el blanco, lejos de ser descanso, es claridad,
es firmeza, es el contraste que exalta. En ese escudo se abrazan la intensidad y la calma, el pasado y el futuro, la herida y la esperanza. Por eso no es raro que cada vez que el Inter entra en el campo, algo se sacude en el aire. No es superstición, es historia. Una historia que pesa, que exige, pero que también protege. Porque quien defiende esos colores no entra solo. Lleva detrás de sí un ejército invisible de generaciones que vivieron, sufrieron y celebraron bajo la misma bandera. Y cuando las cosas no salen, cuando el viento sopla en contra, es cuando el Inter demuestra su verdadera esencia. Porque en la adversidad no se esconde. En la tormenta se hace gigante. Hubo descensos, hubo traiciones, hubo lágrimas que no encontraron consuelo. Pero nunca hubo abandono, nunca hubo olvido. El hincha colorado puede criticar, puede exigir, pero jamás se aleja, porque entiende que un club no es solo una suma de victorias, es un vínculo. Y el vínculo con el Inter es profundo, es ese tipo de amor que no pide explicación, que no se rompe con una racha, que no necesita títulos para seguir latiendo. Es simplemente pertenencia. Y es esa pertenencia la que convierte al Internacional en algo más que una institución. Es un legado, un puente entre generaciones, un relato que se cuenta en la mesa del domingo, que se grita en las radios antiguas, que se revive cada vez que el Beira-Río se ilumina. Allí, cada partido es una ceremonia, cada gol, una ofrenda, y cada silencio, una promesa. Porque el fútbol, cuando se vive con el alma, se parece mucho a la vida. Y el Inter, con todas sus cicatrices y sus glorias, es reflejo de eso, de que vale la pena luchar, de que vale la pena creer, de que vale la pena ser parte de algo más grande que uno mismo. En las páginas doradas del fútbol brasileño, el Internacional no solo ocupa un capítulo, ocupa un espacio sagrado. Es el club que rompió esquemas, que abrazó a los olvidados, que desafió al status quo. Mientras muchos se rendían al elitismo, el Inter abría sus puertas a todos. Esa decisión no fue política, fue humana. Fue la afirmación de que el fútbol debía pertenecer a quienes lo sentían, no solo a quienes podían pagarlo, y esa raíz social nunca se perdió. A lo largo de los años, incluso en la modernización inevitable del deporte, el Inter se mantuvo como el club del pueblo, el club de los que trabajan, de los que sueñan, de los que resisten. Y por eso cada vez que gana, no gana solo el equipo, gana una comunidad entera. La camiseta del Internacional no necesita adornos, es simple, es directa. Pero en su tela vive una historia que pocos pueden contar. No son solo campeonatos estatales, nacionales o internacionales. Son batallas cotidianas, son temporadas de fe, son noches donde un gol significó alivio, orgullo, alegría. Ser colorado es haber llorado de rabia y también de felicidad. Es haber gritado en la cara del mundo cuando nadie creía. Es tener memoria, porque el Inter enseña a recordar a los que vinieron antes, a los que ya no están, a los que dejaron todo en la cancha y en la vida. No es solo un equipo que compite, es un equipo que honra. Y eso, en tiempos donde todo es efímero, lo hace eterno. Cuando un niño se convierte en hincha del Inter, no solo elige un escudo, hereda un compromiso, un pacto silencioso que dice, te seguiré, pase lo que pase. Y ese pacto se renueva cada vez que la pelota rueda en el Beira-Río, cada vez que la hinchada canta con el alma, cada vez que la historia se impone sobre la estadística. Porque el Inter no vive de pronósticos, vive de momentos, de esos que detienen el tiempo, que quedan tatuados en la piel, que se cuentan una y otra vez como si fueran mitos. El niño que hoy se pone la camiseta colorada tal vez no sepa todo lo que representa, pero lo sentirá, en su pecho, en su voz, en su identidad. Y es esa identidad la que hace del Internacional un faro.
en la región, en el país, en el continente. Un club que no necesita gritar para ser oído, que no necesita demostrar porque ya está probado. Y aunque a veces el mundo del fútbol olvida, el Inter sabe que la gloria no se mendiga, se construye, se defiende, se honra. Y cada hincha que llena las gradas, cada bandera que flamea, cada canción que nace en la garganta del pueblo, es parte de esa construcción. El Inter no pide permiso. Camina con la frente en alto, con la historia en la espalda y el fuego en el corazón. En el corazón de su gente, el Internacional no es una opción, es destino, es raíz. Es parte de un todo que define costumbres, maneras de ver la vida, maneras de sentir la victoria y la derrota. Porque el fútbol, para el Colorado, no es solo un pasatiempo, es cultura, es arte, es lenguaje emocional. Y el Inter habla con fuerza. Su lenguaje es el de la pasión cruda, de la entrega sin reservas, de la lealtad sin condiciones. Por eso, cuando el club pisa una cancha, no va solo. Lo acompaña un ejército invisible de recuerdos, de generaciones, de historias entrelazadas que le dan sentido a cada jugada. A veces, lo que hace grande a un club no es lo que gana, sino lo que inspira. Y el Inter inspira. A luchar, a creer, a no rendirse. Inspira respeto incluso en los rivales, porque representa algo más profundo que 90 minutos. Representa un legado que se transmite de boca en boca, de alma en alma. El Inter puede estar en la cima o en reconstrucción, puede golear o sufrir, pero nunca será irrelevante, nunca será olvidado, porque su esencia es demasiado fuerte, porque su historia ya se escribió con tinta indeleble, porque su gente nunca lo dejará caer. Los días de gloria vendrán y se irán. Los títulos se sumarán a la vitrina o escaparán por un suspiro. Pero el Inter permanecerá, no porque se crea invencible, sino porque se sabe inmortal. En el alma de su hinchada no hay espacio para el olvido. Cada partido, por más simple que parezca, es un capítulo más. Y cada capítulo importa, porque todos suman a la construcción de una identidad que no se compra, no se copia, no se simula, solo se vive. Y vivir el Inter es un privilegio, un acto de amor constante, muchas veces irracional, siempre verdadero. Aquel día en Japón, cuando el mundo vio caer al gigante europeo, muchos hablaron de milagro, pero para el Colorado no fue milagro. Fue justicia, fue consecuencia, fue el desenlace lógico de una historia escrita con sacrificio y fe. El gol de Gabiru fue solo la firma final en un libro lleno de páginas sagradas. Y cada vez que ese gol se repite, que esa imagen vuelve a las pantallas, una nueva lágrima cae, un nuevo corazón se acelera, un nuevo niño se enamora del escudo. Porque hay cosas que no mueren con el tiempo, se hacen más fuertes, como el Inter. Hay clubes que representan ciudades, otros regiones. El Internacional representa una forma de sentir, un símbolo que cruza fronteras y que vive en el pecho de quienes, aún desde lejos, sienten que ser del Inter es pertenecer a algo real. Es saber que detrás de cada gol hay una historia, que detrás de cada derrota hay dignidad, y que detrás de cada camiseta hay un alma. Y esa alma es la que sostiene al club cuando todo tiembla. Esa alma es la que convierte al Inter en eterno. Y si algún día las luces se apagan, si las gradas se vacían y el silencio cubre al Beira Río, aún entonces el Inter seguirá vivo. En los recuerdos, en los cantos, en los relatos que se repiten como oraciones. El Inter es más que presente, es herencia. Y mientras haya un hincha que cante, una camiseta que se vista con orgullo, una lágrima que se derrame por amor a estos colores, el club seguirá latiendo. Este no es el final de una historia,
es apenas una pausa entre capítulos, porque el Internacional seguirá escribiendo nuevas páginas, algunas gloriosas, otras difíciles, pero todas reales, todas con sentido, porque ese es su destino: emocionar, representar, resistir, ser mucho más que un equipo, ser una pasión que no se apaga, y cada vez que el escudo brille bajo la luz, cada vez que el himno suene en la garganta del pueblo, el mundo recordará: aquí juega el Inter, aquí vive el alma colorada, y así, entre recuerdos, batallas, títulos y silencios, el Inter sigue, sigue como leyenda, como símbolo, como un faro encendido en el sur del mundo. No es solo fútbol, es poesía, es lucha, es eternidad. Y tú, que llevas este escudo en el pecho, no eres solo hincha, eres guardián de una historia viva, de un amor que no caduca, de un grito que nunca calla, porque el Internacional no se explica, se siente, se honra, se vive, y por eso jamás será solo un club.